Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast en Kuchki Team. Yo soy Kai Kuchki y en los controles se encuentra mi hermano Sora Kuchki. Hola a todos, en este capítulo hablaremos del tema La muerte del autor, opinión libre. Y como prometimos, aquí nos acompaña nuestro invitado, Eco. Hola, yo soy Eko y estoy encantado de estar aquí con el Team Kuchki. Me estuvieron pidiendo en Twitter millones de personas que viniera y pues ya se los cumplí. Encantado de estar aquí en la cabina con estas personas increíbles. Bueno, y comenzamos con el tema de hoy, que es, ¿realmente Batman es un furro? No, Eco, ese no es el tema de hoy. Tengo que hablar con mi representante. Muy bien. El tema de hoy es la muerte del autor. Lo que pasa es que el otro día estábamos viajando en YouTube y nos encontramos pues con este video de ciertos youtubers, el cual se nos hizo bastante interesante y pues valía la pena poder reseñarlo. No vamos a decir sus nombres, pero aquí les dejo una pista. Bueno, ¿y qué es eso de la muerte del autor? Bueno, es un concepto un tanto raro y creo que no está todavía muy difundido, pero básicamente sería cuando el espectador tiene la facultad de alterar el canon de una historia. Bueno, personalmente yo estoy a favor de que la gente haga sus propias interpretaciones de las obras que mira o escucha. ¿Qué opinas tú, Sora? Bueno, primero que nada quiero aclarar, que yo no tengo nada en contra de que la gente dé sus opiniones sobre dicha obra, pero el que intenten alterar el canon de una historia, contradiciendo lo que ya dijo el autor solo porque tú crees que es así, es lo que se me hace mal. Bueno, en ese aspecto te sigo, porque no me parece bien que alguien trate de imponer como que su propia interpretación, o sea, decir yo interpreté esto de tal forma, así que todas las demás están equivocadas, o sea, no, yo creo que sería algo más de aceptación, decir, bueno, yo lo vi rojo, tú lo ves azul, ambas están bien, o sea, si a ti te gusta eso, está bien, está perfecto, a mí me gusta tal. Bueno, a primera vista parecería así. El detalle es que se vuelve un poquito más complejo que eso, ya que no se puede ver solo en matiz blanco y negro, porque como entra a juego la percepción de cada quien, eso hace que ya no es que esté bien o que esté mal, sino que de verdad se tiene que analizar muy a fondo a ver hasta qué punto es válido alterar algo que ya fue plasmado. Sí, de hecho, este tema alcanzó popularidad por la película de Luca, la cual se acaba de estrenar, recientemente. En esta película muchos tienen la percepción de que ambos protagonistas son una pareja LGBT, o sea que está retratando eso, de cómo se enamoran y así. El autor ya salió a decir, no, Luca no es una película LGBT, solamente trata de una amistad muy, muy grande. Pero todos están diciendo, no, o sea, el autor dice esto, pero en verdad, o sea, la película sí es una relación LGBT, aunque no lo quiera admitir. Bueno, personalmente vi la película, voy a tratar de no hacerles spoiler a nadie que no la haya visto, y mi percepción al ver la película sí fue en algún momento de preguntarme, ¿esta película es inclusiva? Porque era el comportamiento de uno de los niños el que realmente me ponía en duda, no era algo que yo había visto en obras pasadas, eso fue lo único que me puso en duda, pero pues igual dicen es de percepción, yo en ese momento acepté, bueno, si esta película es LGBT o no, igual es muy buena, o sea, me gusta la trama independientemente de los sentimientos de los niños. O sea, para mí cuadraba que fuera una amistad muy grande o cuadrara que tuvieran sentimientos más allá de eso. Entonces es lo que yo valoro de la obra. O sea, valoro que una persona que es LGBT pueda identificarse con la película y una que no. A pesar de ese comportamiento que hasta los que vieron la película dirán que es tóxico de parte de uno de los niños. Bueno, aquí no entra tanto el hecho de si la película es buena o no. O sea, la obra en general puede que sea excelente o puede que sea poco relevante. Pero el detalle es que la percepción que se le está dando por parte de la gente es una. El autor de esta obra dice, va por otro lado. Entonces es aquí donde entra esa discusión. ¿Qué tan válido es que la persona diga, pese a que está plasmado la idea con la que fue concebida esta obra, yo lo quiero ver de esta otra manera? Entonces, ese es el punto. O sea, tienes tú ese permiso de decir,
aunque me dijeron que era esto y la persona que se tomó el tiempo de crear este mundo, de crear todo este guión, me dijera una cosa, yo quiero verla de otra y así va a ser. Eso es realmente lo que queremos tratar de ahondar aquí. Básicamente lo que nos molesta de este concepto es que sentimos que le están quitando la autoridad al autor. O sea, el autor se esfuerza por crear un mundo y tú, o sea, por creer, o sea, decir de, no, es que yo lo veo de sí. O sea, lo que puso el autor ya no tiene validez. O sea, es lo que ponemos el ejemplo de Luca. Pero hay otros ejemplos. Es por decir, si en Dragon Ball dijera Akira Toriyama, Cell es más fuerte, digo, Freezer es más fuerte que Cell. Nosotros desde, oye, no tiene sentido esto, o sea, hemos visto los niveles de poder de Dragon Ball. Así, sí, pero ya lo dijo Toriyama, se tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque él es el que conoce su mundo. Él sabe todas las bases de ahí. Él puede modificar el canon porque él fue quien lo creó. Pues es que creo que en la película de Luca, por ejemplo, estamos como que entrando en conceptos más, o sea, son metáforas más que en si alguien es más fuerte que el otro. O sea, entendí tu ejemplo. Pero por ejemplo, en un episodio de Modern Family hablaba, ¿cómo se llama la pareja, el pelirrojo? Michelle y Cameron. Sí, es Mitchell, ¿verdad? No, Mitchell el pelirrojo. ¿Sí? Sí. Bueno, Mitchell en un episodio dice que se siente muy identificado con Spider-Man por el hecho de que él se sentía de la misma manera, el hecho de guardar un secreto porque pues él es gay y de salir en leotardo con colores llamativos. O sea, eso es un poco el chiste de la serie, pero ¿qué dices de eso, de esa su interpretación? Pues aquí no está metiendo la muerte del autor en ese concepto. Porque, o sea, Mitchell se está sintiendo identificado, no está modificando el canon. Una cosa sería decir Mitchell, o sea, utilizando la muerte del autor, Spider-Man es gay. Porque yo así lo veo, o sea, que él salga vestido de leotardo me va a decir que tiene inclinación hacia ser gay. Y yo lo veo así y tiene que ser así. Lo que diga Stan Lee o Steve Ditko no importa. Eso es la muerte del autor y es lo que nos molesta. Bueno, aquí también se pueden poner muchos ejemplos que tal vez nos hagan entender un poquito más porque sí es complejo, ya que lo podemos interpretar de muchas maneras y no es que todas las maneras sean válidas. Es decir, la muerte del autor aplica cuando literalmente vas en contra de lo canónico. Entonces, hay que mencionar que hay obras que el autor las hace con la intención de que queden a la interpretación del público. Por ejemplo, el final del show de Coraje, El perro cobarde, es un final que el autor creó y queda a la expectativa del público. Y el autor nunca ha dado para él una declaración de cuál es el final real, porque él declaró que le gustan todos los finales que la gente ha teorizado para esa serie. Entonces, aquí el autor lo creó de esa manera, le dio al público esa oportunidad de jugar con su imaginación y que básicamente todas las interpretaciones fueran válidas, ya que él no ha dado y ha declarado que nunca va a dar un final canónico. Entonces ahí se tiene, por decirlo, ese permiso. Pero hay otras obras que sí está muy establecido cuál es el inicio, cuál es el final. Entonces es ahí donde tenemos que aplicar ciertamente el concepto de la muerte del autor. Es, o sea, un ejemplo también claro, donde la gente está imponiendo su percepción, sería con The Walking Dead, el cómic. Ahí, al inicio, mucha gente pensó, o sea, empezó a hacer teorías muy complejas, o sea, utilizando varias cosas que están planteadas en la historia, haciendo creer que el virus o se origina por una invasión extraterrestre o algo así, que tiene que ver con algo exterior a la Tierra. La gente hizo teorías, empezaron a difundirlas, se hizo súper famoso, hasta que el autor se hartó y dijo, oigan, no, el virus de The Walking Dead no lo originaron los extraterrestres, se originó en la Tierra. Y eso hizo que todas las teorías que habían hecho ya no tuvieran validez. La gente se enojó, diciendo, oye, ¿por qué me cancelas mi teoría? Pero él está en su completa jurisdicción de hacerlo, o sea, porque es su historia, o sea, si él crea la historia diciendo, no, o sea, el virus se origina por un laboratorio, pero alguien viene a imponerte, no, es en el espacio, o sea, yo como autor tengo más autoridad que tú de decir dónde se origina, porque es mi historia. Bueno, quisiera volver a lo que antes me decías y pues creo que ya puedo entender un poquito más. O sea, creo que ahora estoy concluyendo más el hecho de que dar como que
afirmaciones descabelladas es lo que está mal. Porque, por ejemplo, ok, tú te identificas, ya estoy viendo que Mitchell lo interpretó realmente. O Sí. sea, no es como que quiso cambiar la sexualidad, no es que quiso cambiar el color del traje, no es que quiso cambiar los intereses de Peter. O sea, realmente se está identificando, pero ligeramente. Está llevándolo a su mundo, a su contexto. En el caso de Luca, pues quieren cambiar algo que ya está fijo por el autor. Así Entonces ya estoy, o sea, lo entiendo, sin embargo creo que lo hacen eso para sentirse más cómodos con la obra, eso de cambiar ciertos detalles, que tampoco son explícitos en la película. Por ejemplo, pues tú ya sabes que la sexualidad de los niños porque la dijo el autor, pero igual si no sabes, creo que es cuestión de que salió así orgánico, esa duda. Por mí, por ejemplo, que no sabía qué onda con la sexualidad, fue orgánico que yo dudara de su sexualidad. Bueno, aquí quiero tomar otro punto que se menciona en el video original donde vimos este concepto. En ese video, los youtubers que lo presentan mencionan que todo lo que no sea completamente explícito y explicado en la obra puede ser interpretado por medio de la muerte del autor. Cualquier cosa. Quiero tomar un ejemplo que dieron ellos. Mencionan la serie de Steven Universe. Entonces ahí hay una escena cuando Steven viaja al mundo interior de León y vemos un cofre que está cerrado. Durante mucho tiempo el público teorizó que ese cofre debía tener algo valioso por el lugar en el que estaba y pues justamente porque era un cofre que perteneció a Rose Cuarzo. Cuando llega el tiempo de Steven Future, ese cofre ya está abierto, pero resulta que no hay nada. O sea, en la obra explícitamente no se ve que Steven saque algo de ese cofre porque no lo muestran ya abierto. Entonces, aquí nos mencionan que lo que sacó Steven fue la chaqueta que está usando ya en la serie Future. ¿Por qué? Porque en Steven Universe él no usaba chaqueta y el cofre estaba cerrado. Entonces, como ahora vemos el cofre abierto y Steven ahora usa una chaqueta, la muerte del autor nos permite decir que Steven de ahí sacó la chaqueta. Pero como pudo haber sacado la chaqueta, pues pudo haber sacado cualquier otra cosa o pudo estar vacío. Entonces, este juego pues realmente te permite modificar la historia de una manera muy drástica. Claro, una chaqueta o cualquier parte del atuendo de un personaje no influye, estoy de acuerdo. Pero bien, pudieron decir que Steven sacó el arma con la que vence al enemigo final y pues salió de ahí. Y resulta que no es cierto. Y eso sí sería un acontecimiento importante que vendría a romper el seguimiento, la estructura y el canon de la historia. Retomando ese ejemplo de Steven, mucha gente se ofendió. O sea, cuando Rebecca Sugar, después de estarla molestando con esa pregunta, declaró qué es lo que había en verdad en el cofre. Ella dijo que ahí estaban las amistades que se habían forjado en el camino. One Piece. No, literalmente dijo eso, o sea, y mucha gente de, no, tú, ¿cómo se te ocurre decir eso? No tiene sentido. O sea, es la chaqueta, un mil y un cosas más. Pero entonces tiene menos validez lo que dijo Rebecca Sugar. O sea, porque no tiene sentido. Pues sí, puede no tener sentido, pero ella lo puso. Ella incluso está tiene la capacidad de hacer un cómic, un capítulo especial, donde Steven abra el cofre y se vean burbujas y que Steven diga, estos son las amistades que forjé en el camino. Sí, o sea, tiene derecho de que un día Steven despierte en el hospital y que todo haya sido un sueño. Así es, o sea, y si la autora de la obra lo hace, se tiene que tomar como real. Eso es el punto que yo defiendo. Por eso no me gusta la muerte del autor. Bueno, aquí concuerdo, porque tanta libertad pues realmente te permite jugar con la obra a un nivel extremo. Porque como lo acaban de decir, con la muerte del autor, realmente cualquier historia puede ser que el protagonista en verdad estaba en coma y un día despierta en el hospital. ¿Por qué? Porque como en las obras no nos han dicho de manera explícita que el protagonista no fue atropellado y no está en coma, pues la muerte del autor podría cambiar cualquier historia de esta manera. O sea, Star Wars, El Señor de los Anillos, los Avengers, cualquier historia podríamos resumirla así. Resulta que el protagonista en verdad está alucinando todo esto o está en coma, porque nunca el autor salió a decirme que no lo estaba. Bueno, estoy de acuerdo en ese aspecto.
Y quiero volver a retomar algo que dijiste antes, lo de Coraje. ¿Cuándo sabemos que el autor lo está dejando a la interpretación y cuándo no? Bueno, es buena esa pregunta. Con Coraje fue sencillo porque el autor lo dijo en entrevistas. Su final es bastante abierto y sí se presta mucho a interpretar. Por eso, bueno, por esos detalles y por demás aspectos que se vieron durante la serie, pues la gente ha teorizado que posiblemente Coraje ya estaba en el inframundo, que estaba en el purgatorio, que estaba en el cielo, que estaba en un aparato de realidad virtual, que se lo llevó el pollo extraterrestre que es del primer episodio, etcétera. Hay cientos de teorías sobre qué es el final de Coraje. Pero, nuevamente, en una entrevista que está grabada, el autor declaró que para él todos los finales son ciertos y canónicos, dándole a entender a la gente. Es lo que ustedes quieren que sea, porque el autor estuvo feliz con ese resultado. Él aquí le dio a la gente el permiso de jugar con su obra. Y no es la única. Por ejemplo, la mítica Evangelion. Ves el final de Evangelion y cada persona que ve Evangelion le entiende una cosa diferente. Y lo vuelven a ver y le entienden algo diferente. Pero porque esa historia está construida de esa manera. Y también ahí, nunca nos han dicho hasta el día de hoy cuál es el verdadero final o qué es lo que tanto simbolismo nos quería dar a entender. Pero hay otras en las que sí es bastante explícito lo que el autor nos quiere transmitir. Sí, yo personalmente creo, o sea, que todos los fans, o sea, tenemos la capacidad, o sea, se fue la palabra, o sea, de que estamos en nuestro derecho de hacer teorías para justificar huecos u otra cosa que se le haya pasado al autor. Como por ejemplo pongo lo de Dragon Ball otra vez y los niveles de poder. Akira Toriyama dejó de dar niveles de poder después de la saga de Freezer. Todos los demás niveles de poder, que el de Cell, que el de Majin Buu, la saga de poder, los torneos, todos esos, no tenemos una base como tal por la cual ceñirnos. Pero hacemos nuestras teorías de quién es más fuerte que quién. Y estamos en nuestro derecho de hacerlo. Es para llenar los huecos que el autor deja. Pero si en algún momento el autor desmiente nuestras teorías, no podemos quejarnos, o sea, porque es su obra a fin de cuentas. Bueno, pues volviendo a todo esto del autor, el autor, escuchan al autor después de que pues ya salió la obra, ¿no? O sea, el autor como que siempre sale a dar su explicación. Pues creo que de igual manera sigo estando un poco a favor de la muerte del autor porque pues en obras a veces me suena muy creativas, o sea, no les parece creativo todo lo que pueden abarcar una obra, o sea, todos los diferentes puntos de vista, aunque no sea lo que el autor quiere, pues es creativo y hace que la obra esté en más bocas, o sea, se haga más popular. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Eco. Por ejemplo, en Gravity Falls, el hecho de que la gente hiciera teorías ayudó mucho a la serie, porque pues hizo que la gente pudiera empezar a llenar esos huecos que Alex Hirsch, de manera a propósito, pues los fue dejando justamente para que la gente se divirtiera de esta manera. Y en esos casos está muy bien y es un recurso que vale la pena aprovecharse. Pero el autor de este concepto tiene un punto muy fuerte con el que yo estoy totalmente en desacuerdo, y es el siguiente. Él nos menciona que no importa lo que el autor diga, incluso por fuera o por entrevistas o en vivo, lo único que importa es lo que está plasmado en la obra. Y bueno, aquí yo creo que eso no es válido porque lo que vemos en una obra comúnmente no es el 100% de la historia. Entonces, muchas cosas son explicadas pues en entrevistas, en complementos, en spin-off y demás. Incluso cuando un autor da una entrevista para explicar un tema, siempre debemos tomar como válida la entrevista más reciente, ya que muchas veces ellos mismos ajustan la obra y pues cosas que dijeron en el pasado, ellos mismos las invalidan en pro de mejorar la obra ya en un tiempo presente. Entonces, el tipo que no quiero mencionar porque la verdad no le quiero dar alusión ni fama ni nada, pues él nos dice eso, o sea, solamente lo que él plasmó originalmente vale. Entonces él dice, el espectador conoce tanto de la obra como lo conoce el autor.
Y eso en verdad pues sí está bastante, bastante mal. Para el tema de la muerte del autor es muy autoritario, valga la redundancia, ya que, como lo menciona Kai, no permite, o sea, el decir de que el autor tiene algo de autoridad. O sea, si nos ceñimos a solo lo que está plasmado en la obra, bueno, voy a poner un ejemplo para esto. Es como si viéramos Naruto, ¿sí? Vemos Naruto y estamos diciendo, no, o sea, conocemos la historia de Sasuke, que quiere vengarse de alguien y todo eso. Y es lo único que está plasmado hasta ese momento. Y es de entonces el autor sabe lo mismo que nosotros. No, el autor sabe que el que quiere vengarse de Sasuke es Itachi. O sea, el que quiere matar Sasuke Itachi. Sí. O sea, ya tiene más conocimiento del autor que la persona. Eso es lo que no me gusta de la muerte del autor. Bueno, pues de igual manera sigo estando, bueno, estoy a favor de lo que dice Kai, ya que, pues, por ejemplo, sí, luego se nos revela de a quién quiere matar Sasuke. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando no sabemos más de la historia? Llegamos hasta el capítulo donde se nos revela que Sasuke quiere venganza. Pues ahí nosotros, con lo que tenemos de la hora, pues comenzamos a viajarnos ahí un poco y a hacer nuestras propias teorías. Y es bueno, es válido, ya que pues salen cosas muy creativas. Lo que ya no estoy de acuerdo es cuando ya sale la versión oficial que dice, no, pues bueno, va a matar a Itachi. Ahí automáticamente ya deberían de desvalidar todas esas teorías que van en contra a lo que va el autor, porque no es tampoco una interpretación, o sea, no es una interpretación válida que donde pudiera cambiar para la persona. Ese es el punto que yo quiero. He tratado de decir durante todo lo que vamos del podcast. O sea, yo no estoy en contra de las teorías para nada. O sea, las teorías pueden mejorar una obra, puede incluso hacer algo mejor un fan que el mismo autor. Pero sí, o sea, si en ese punto de la historia de Naruto, o sea, empiezan a hacer teorías, no, que el que quiere vengarse de Sasuke quiere vengarse de su papá. Porque no sé, o sea, quiere vengar de él o de es Madara, al que quiere matar Sasuke. Y empieza a hacer teorías súper complejas. Luego de repente el autor revela, no, o sea, Sasuke quiere venganza, pero de su hermano mayor. Tú como fan no puedes ponerte de, no, o sea, tú te equivocas, estás mal. O sea, es Madara. Tiene que ser Madara el que quiere matar a Sasuke. Eso está mal, o sea, porque el autor ya conoce, o sea, su historia de inicio a fin. Sí, sí, te sigo completamente y pues quisiera eso que quede claro. Como que siento más válido cuando queda como que en la obra implícitas las cosas, ambiguas, a cuando ya realmente se da una respuesta clara. Eso es como que cuando siento más válido la muerte del autor. Sí, claro, bajo esos escenarios es como que más permisible, ¿verdad? Hacer eso. Por ejemplo, el argumento este de que solo lo que vemos en la obra es lo único válido y cierto, pues realmente es un garrafal error, ya que cualquier autor conoce lo que está antes de la obra y antes de la historia que vemos de cada personaje y sabe lo que está después, aunque en ese momento pues no lo veamos nosotros. Por eso es que nunca un espectador puede tener más poder sobre la obra que la persona que la escribió. Y aquí, bueno, quiero dar un ejemplo para esto. Si yo veo Dragon Ball, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, para mí al final de Dragon Ball Z destruyeron a Majin Buu con la Genkidama. Eso lo vi, eso es innegable. Pero me dicen a mí que Majin Buu revivió como Up. Y también eso me lo dejan así medio claro. Vemos a Up cuando aparece, que Goku dice, ah sí, Up es la reencarnación de Majin Buu, lo voy a entrenar pues para que sea más fuerte. Entonces, si yo aquí meto la muerte del autor, yo puedo decir, ¿sabes qué? Resulta que Up no es la reencarnación de Majin Buu. Up es un humano que por una modificación genética de un experimento que todavía no conocemos del doctor Makihiro, que se fue a experimentar a la aldea de Up, por eso nació Up con ese poder. Él no es la reencarnación de Majin Buu, él es otro experimento del doctor Makihiro, porque la muerte del autor me permite ver esto. Entonces, resulta que Akira Toriyama un día da una entrevista y dice, efectivamente, Up es la reencarnación de Majin Buu. Y yo digo, no, porque yo no lo vi en la obra. Y Akira tiene el poder de decir, ¿o sabes qué?
voy a hacer un nuevo tomo del manga donde claramente se vea cómo la esencia de Majin Buu se impregnó a Ub desde que era un bebé o desde antes de que naciera, para que ya no quede ninguna duda de que Ub es la reencarnación de Majin Buu. Y ese poder él lo tiene porque es el autor de la obra. Entonces a lo que voy es de que si se defiende el punto de la muerte del autor, el autor tiene toda la facilidad de hacer canónico lo que todavía no estaba explícito en la obra. Así que la muerte del autor pues realmente no tiene ningún peso, porque el autor lo puede desmentir en cualquier momento. También el hecho de la muerte del autor, además de como espectador, siento que afecta mucho, pero al autor mismo de la obra. Yo personalmente considero que es una falta de respeto al autor, ya que Kai y Echo, imaginen que ustedes crean una historia, le dedican años a construir personajes, construir historias, tienen todo un mundo ya establecido, lo sacan al mercado, lo van sacando gradualmente. Y en cierto punto, los fans empiezan a decir, o sea, wow, la historia va a ir por este lado. Y resulta que no, o sea, ustedes continúan como en la vertiente que ya tienen establecida desde un inicio porque ustedes construyeron su mundo para hacer la historia. Y los fans empiezan a decirte como que, oye, no, o sea, yo quiero que sea lo mío. Y tengo la misma jurisdicción que tú. Pese a que tú le invertiste unos 20 años de tu vida en hacer la historia y yo le invertí 2 años en ver toda la historia. O sea, eso es lo que se me hace injusto para los autores. Bueno, pues creo que ya estamos como que metiéndonos mucho en teorías de series, cuando lo veo más complejo por el lado de las obras de cine, por ejemplo. Porque sí, siento que lo que dice Kai, de que ya se nos está diciendo el canon, o sea, estrictamente sabemos el canon después de haber formulado teorías del primer episodio. Ves, no sé, la primera temporada de Shingeki no Kyojin y dices, no, pues bueno, está interesante. Luego, sin saber que realmente es una historia muy oscura, o sea, eso es lo que podría saber el autor, que nosotros desconocemos en la primera temporada. Pero en obras, volviendo otra vez a, no sé, a la película de Luca, otra vez, es como que solamente es un largometraje que dura 2 horas, 2 horas y media, y ahí es donde sí siento que el autor está consumiendo lo mismo que el espectador, y el espectador no es una idea descabellada la que está haciendo, debido a que los comportamientos sí se, sí se apegan a algo real. Entonces, creo que es válida su interpretación, es válida la del autor, y aún sabiendo que ellos no lo son, el concepto es tan abstracto que puedes darle tú el sentido y es correcto. Bueno, aquí, bueno, me gustó lo que dijiste, Echo. Vamos a hablar de películas, ¿sí? Mi trilogía favorita es la de M. Night Shyamalan, que es de superhéroes. Y aquí vamos a aplicar la muerte del autor, ¿sí? En esta película, pues conocemos a ciertos personajes que tienen habilidades, como la bestia o el protector. Pero hay un humano entre ellos, que es el hombre de cristal, interpretado por Samuel L. Jackson. Si yo aplico la muerte del autor, puedo decir, el hombre de cristal también es un súper. O sea, y no importa lo que digo, yo considero que es un súper porque le hace frente a los otros dos. Le hace frente con su inteligencia, quiero aclarar. Hace frente a los otros dos. O sea, yo considero que así como estos dos nacieron con poderes, él también. Pero si M. Night Shyamalan llega a decir en una entrevista, los únicos con poderes que se ven en la trilogía son la bestia y el protector. Yo digo, no, Shyamalan, te equivocas. O sea, el hombre de cristal también tiene poderes. ¿Por qué? Porque tiene una inteligencia de nivel te pasaste. O sea, yo lo veo así, yo considero que es súper. Y ahí le estoy quitando su autorización, su autoridad al autor. Ya que, pues él está diciendo una cosa y yo la estoy contradiciendo. Pese a que en ningún momento de la película nos dicen, o sea, él es un súper o no es un súper. Sí, aquí tenemos que tomar en cuenta nuevamente que hay historias que se prestan a la interpretación más que otras. En el ejemplo de Luca, ¿verdad? Por lo que mencionas, Eco, pues tal vez los comportamientos de los protagonistas pudieran darle a la gente la idea, pues de que se aprecian de una manera romántica en lugar de una manera sola de amigos o de compañeros. Pero bueno, la historia fue construida de esa manera. O sea,
sí era un poco adrede hacer eso, porque sabemos que Disney, pues, es una compañía grande, y para Disney lo primero en realidad no es tanto la historia ni lo bonito, es el dinero. Ciertamente para Disney es vender, vender. Y si atraer a al mayor público posible le da más ganancias, pues Disney va a hacer eso. Entonces aquí estamos en un problema muy grande. Porque tanto quiere darle gusto a un público más progresista, como también le quiere dar gusto a un público más conservador. Entonces, ¿qué hizo? Pues les dio la oportunidad de que ambos interpretaran, ¿verdad? Que esta pareja tiene comportamientos, digamos, de románticos, pero salió a declarar que no lo eran. Así ya quedó bien con ambas partes. Pero nuevamente, esa historia está construida así justamente pues para llegarle a más público. Hay historias como la de Coraje que ya mencioné, que se prestan mucho a interpretaciones, pero hay otras que sí son más tajantes con sus conceptos. Bueno, y me parece interesante que menciones que pues proviene de Disney, porque sí creo que predispone a como que tú mismo buscar esos comportamientos inclusivos en la misma película. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que el propio autor le haya quitado la genialidad a la obra. O sea, a mí no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece muy bueno que una obra se pueda interpretar de dos maneras y que las dos maneras, como dice Kai, queden contentas. Creo que ya al momento de decir, no, son de tal género, ya como que está excluyendo a los demás y como que se pierde la intención que sí que alguna vez tuvo Disney. Pero es que con el ejemplo de Luca, imagina, o sea, que el autor no, él en sus declaraciones dice que se basó en una amistad que tuvo en el pasado. O sea, no sé, o sea, si el autor sea homofóbico o nada, no quiero decir eso, pero que, o sea, él ve en Luca una amistad que él tuvo y ahora la gente dice como que, no, es una pareja LGBT. Y él como que no sé si se sienta incómodo o algo, decir, oye, no, pues esta es una amistad que yo tuve en el pasado, o sea, y no nos veíamos así. Eso es lo que siento que en parte el autor se siente ofendido cuando le quitas la autoridad de alguna obra. Aquí, bueno, en ese ejemplo de Luca, nuevamente, sí se construyó un poco con esa intención, ¿verdad? Hacer al público que se hiciera la idea que cada quien quisiera, nuevamente, eso le trajo más ganancias a Disney. Las obras que nos dejan interpretar a nosotros algo, pues sí, son muy buenas. Pero también las obras que te marcan las cosas como de principio a fin, también pueden ser muy buenas. Y también hay obras que aunque se puedan interpretar de muchas formas, no son buenas. Es como todo. Hay cosas buenas y malas, tanto si son muy explícitas y se conoce perfectamente el canon, como si se prestan perfectamente a la interpretación. Todo depende cómo está hecha la obra. Bueno, entonces más o menos estamos concluyendo que son muchos factores los que intervienen en la validez de la muerte del autor, porque pues tenemos que ver la intención de la obra, lo que plasma la obra, lo que intentó plasmar el propio autor, y pues básicamente eso, ¿no? Porque dicen, ok, o sea, esto era lo que quería plasmar el autor, pero no lo hizo bien, lo dejó a la expectativa, o sea, lo dejó ambiguo, abstracto. Entonces ahí creo que está la equivocación. Si él quiso hacer una obra que fuera estrictamente para dar a entender que eran una amistad, creo que debió de cuidar ciertos aspectos dentro de la animación y dentro de los diálogos que se manejaban ahí en la película. Bueno, esto lo digo sin haber visto la película. Sí sé que es un error opinar si no la he visto, pero también, o sea, ¿cómo haces algo, o sea, que esté completamente establecido? Es que tienen conductas románticas. Es decir, oye, tal vez para ti sea romántico, pero para mí no. O sea, entra la interpretación de cada quien en cuanto a eso. Dices, es que él hizo una película así, o sea, y no lo quería, o sea, la hizo adrede, que se viera como un romance. Pero él dice no, pero porque en su mente así es y se tiene que respetar eso. No, no imponer la idea de que aunque no te guste, aunque declares que es lo contrario, se tiene que ser así. Bueno, sí, aquí yo creo que un ejemplo de eso sería el decirte que si dos personas
se toman de la mano para caminar, lo interpretamos de manera general pues como un gesto romántico, ya que es un gesto que universalmente asociamos al romance. Pero es válido también que alguna persona diga que para él o ella ese es un gesto de mera amistad y que no va a una intención más allá de eso. Entonces, aquí se vuelve nuevamente más complejo porque ya entran las interpretaciones sobre cosas como conductas, ademanes, gestos, etcétera. Sí, exactamente lo que dice Kai. O sea, nosotros estamos, o sea, es ¿cómo decirlo? Aceptable las interpretaciones. O sea, sí, no es culpa del autor. El autor sí dijo, no, pues, ¿sabes qué? A lo mejor yo le daba besos a mi amigo y no pasa nada. O sea, a veces en la mejilla, lo que sea, a mi amiga. Y no tiene que ser estrictamente romántico, pero puede ser romántico. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que debería de ser válidas las dos y que el autor, o sea, bueno, eso ya es personal. El autor no debió de haber dado como que revelar realmente qué onda. Sí, y creo que ya es tiempo de que demos nuestras conclusiones. Bueno, yo lo que concluyo de todo esto es que hay obras que están diseñadas para que la persona interprete. Hay otras que sí son más estrictas con lo que es canónico. Entonces, creo que es válido teorizar, aplicar un poco la muerte del autor cuando la obra se presta para ello. Pero, si conocemos el canon que está plasmado o conocemos lo que el autor nos quiso dar a entender, pues creo que debemos de respetar ahí lo que es la veracidad de lo que él nos muestra. Bueno, lo que dijo Kai. Ah, no es cierto. Ahí les va. Yo pude concluir que sí son diferentes situaciones en las que se hace más válido o menos válido la muerte del autor. Y esto es más que nada por el hecho de que no en todas las obras el autor sale a dar su interpretación, de que a veces la obra es muy ambigua o abstracta, o de que de plano la gente que hace sus teorías son demasiado buenas, o sea, se apegan y se les puede dar un ¿Un peso? sí, un peso, exactamente, un peso verdadero dentro de la obra. Bueno, otra vez, repito, estoy a favor, aunque no está bien que se impongan ideas y que cuando ya se sabe algo se quiera cambiar o haya enojo por parte de los fans. O sea, hay que aceptar lo que el autor quiere, sin embargo, hay que decir que es creativo y que es bueno y se apega a algunas teorías. Mi opinión es un poco más directa que la de mis compañeros. Yo estoy completamente en contra de la muerte del autor. Considero que estamos en nuestro derecho de hacer teorías, pero en el momento en que el autor las desmienta, no tenemos jurisdicción de decirle nada al autor porque a fin de cuentas es su obra. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Kai Kuchki Y yo soy Sora Kushki. y nos escucharon por el canal de Kuchki Teams. Y quiero agradecer a Eco por acompañarnos en este capítulo del podcast. Fue un gusto estar aquí y espero volver próximamente. Fue muy divertido hablar de este tema que desconocía completamente. Y pues nada, ahí si quieren que vuelva, me escriben por Twitter. Si les ha gustado, suscríbanse. También suscríbanse al canal de Eco. Links en la descripción. Es otro nombre. Me llamo Xdragon, me dedico a gameplays y ahí para que le den una checada. Bueno. Y pronto volveremos con nuevas temáticas. Hasta pronto.